Ahora para comenzar, quiero invitarles a que abra su Biblia en la carta a los Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, y vamos a continuar con el estudio de esta carta de Pablo a los Efesios, o de Pablo a la iglesia en Éfeso, recordándoles que el título de la serie es Practicando tu identidad en Cristo. Esto tenemos que tenerlo en mente porque es de alguna manera el hilo conductor que parte desde el capítulo 1 al versículo 1 hasta el final de la carta en el capítulo 6. Y como lo comentamos en su momento, si bien la carta está claramente separada en los primeros 3 capítulos, digamos, entregando de alguna manera la teología, las razones de nuestra identidad, y los 3 capítulos posteriores dice, hagan esto, porque los 3 capítulos les dije cuál era su identidad. Eso no quiere decir que empezamos a encontrar algunos rastros, algunas muestras dentro de los primeros 3 capítulos de cómo nosotros debemos manejarnos conforme a la identidad que tenemos en Cristo. Frase, en Cristo, que se repite a lo largo de toda la carta. Por eso el título de la serie, Nuestra Identidad, o Practicando nuestra Identidad en Cristo. Y para partir quiero hacerle un par de preguntas, que obviamente respóndaselas usted en su corazón. ¿Cuántas veces intercediste por tus hermanos en oración delante de Dios esta semana? ¿Derramaste tu corazón por aquellos que tienen tu misma fe? Algo que sin lugar a dudas nos hace meditar. Cuenta una historia que iba un hombre bajando de Jerusalén porque estaba arriba de un monte y bajaba, era como subir el Cerro San Cristóbal, bajaban del Cerro San Cristóbal. Entonces este hombre, este judío, bajaba desde Jerusalén y fue sorprendido por unos asaltantes, unos criminales. Le robaron sus pertenencias y lo dejaron tirado entre medio de las rocas al bajar. No habían árboles. Tenemos que hacernos la idea en la historia en que Jerusalén está en un monte que es rocoso, es algo más árido. Entonces ahí tirado entre medio de las piedras quedó esta persona herida, quizá un poco inconsciente. Iba pasando por aquel lugar, también bajando a Jerusalén, quizás de las fiestas, un sacerdote. Alguien que dentro de la cultura se servía continuamente. Y pasó el sacerdote que servía en el templo, quizás después de una fiesta, después de haber adorado a Dios en una fiesta. Lo miró y no hizo nada. Después pasó un levita. Y el levita, viendo la misma escena, uno que venía recién del templo, de servir a la gente en el templo, vio al judío tirado en el suelo y pasó de largo. Poco de tiempo después pasó un samaritano. Una persona de un pueblo que era completamente enemiga de los judíos. No se podían ver. De hecho, tenemos la escena de la mujer samaritana hablando con Jesucristo. Le dice, tú me vienes a ofrecer agua a mí, tú que eres judío, ¿me hablas a mí? Porque la rivalidad era muy fuerte. Pero aquel samaritano, viendo la necesidad, sin importarle cuál era su raza, si tenía o no dinero para pagarle sus servicios, sin ver nada más allá de lo material, solamente vio su necesidad y lo ayudó. Lo tomó, curó sus heridas, lo llevó a un mesón, le pagó al dueño, cuídalo mientras yo regreso, si algo gastas más de esto, yo te lo recompenso a la vuelta. Entonces este personaje, este samaritano, y yo sé que esta historia usted la conoce como el buen samaritano, nos empieza a ilustrar las razones de por qué nosotros debemos prestar a las necesidades de quienes nos rodean. Entonces, si los unimos a las preguntas que le hacía al inicio, ¿qué razones tienes para no ayudar a tu hermano?
Es tu hermano, tiene tu misma sangre, tu misma fe, las mismas bendiciones de Dios derramadas sobre su vida. ¿Cuál es la barrera que existe para que no ores por tu hermano? Charles Spurgeon decía: nadie puede hacerme un favor más grande en este mundo que orar por mí. Nadie puede hacerme un favor más grande en este mundo que orar por mí. Y hoy día en el pasaje que vamos a estudiar, del primer capítulo a los Efesios, versículos 15 y 16, vamos a ver dos razones para nuestra oración intercesora por nuestros hermanos. Dicho de otra manera, ¿por qué yo debo orar por mis hermanos? A la luz de este pasaje vamos a ver al menos dos razones de por qué yo tengo que orar por mis hermanos. Demos lectura a Efesios capítulo 1, versículos 15 y 16. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. El título de este mensaje es la oración por los bendecidos. Y como les comentaba recién, Pablo, después de haber enumerado desde el versículo 3 al 14 todas las bendiciones que recibimos de Dios en Cristo Jesús y detallándolas, la elección, la predestinación, la redención, el perdón de pecados, la iluminación, la herencia y el sello. Después de todas estas bendiciones que van desde la eternidad pasada hasta el futuro, Pablo dice, comienza a describir del versículo 15 al 23 una oración intercesora. Y en los versículos que hoy día vamos a estudiar, comienza esta sección de intercesión. Y lo primero que él dije, por esta causa también yo. Por esta causa une inmediatamente los versículos anteriores. ¿Cuál es la causa? Como que Pablo le dijeran, Efesios, por lo que les acabo de decir, ustedes han sido elegidos, predestinados, redimidos, perdonados los pecados, iluminados, sellados y tienen una herencia. Por todas estas razones, esta es la causa. Por esta razón. Ahora, si nosotros empezamos a hacer una aplicación personal, Pablo aquí no empieza a decir, miren, ustedes me dieron sus ofrendas, se preocuparon por mí, me trataron muy bien cuando estuve con ustedes, sé que me van a mandar dinero cuando lo necesite, me van a ir a visitar cuando esté preso, porque lo más probable es que esté preso. Nada de eso Pablo dice. Dice, las causas de por qué yo agradezco y oro por ustedes son porque ustedes son bendecidos de Dios. Suficiente. No hay más. Entonces Pablo, después de decirle, ustedes han recibido todas estas bendiciones, eso es suficiente. Como dice en el versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros. Entonces, son las bendiciones de Dios la razón que lo mueven a dar gracias por ellos. Su alabanza que expresan los primeros versículos es lo que lo hace orar por los hermanos en Éfeso. Y esto es lo que nos enseña nuestra disposición que debemos tener en oración. Y por eso les comentaba que empieza a notarse algunos rasgos ya de nuestra identidad, que nosotros debemos practicar en nuestra identidad en Cristo. Pablo, apóstol, enviado a los gentiles, llevó el evangelio, lo predicó, como dicen los versículos anteriores. Ustedes escucharon el evangelio, la palabra de Dios. Y
como apóstol a los gentiles, Pablo no se quedó entendiendo la soberanía de Dios, de que Dios había hecho todo. Dios los había escogido, Dios los había predestinado, Dios los había bendecido con toda bendición espiritual. El hombre, lo único que había provisto para eso es su pecado, su condición caída, para que Dios demostrara su amor, su misericordia, su elección. Entonces todo lo que Dios había hecho era completamente de Él. Pablo perfectamente podría haber dicho: no necesito orar por ustedes ya son bendición de Dios, ya lo tienen todo de parte de Dios. Ya no necesitan que se haga nada más por ustedes, porque todas las bendiciones espirituales han sido derramadas en ustedes. Pero Pablo actúa de otra manera. Pablo dice: por esta causa, porque ustedes son bendecidos de Dios, yo oro por ustedes y doy gracias por ustedes. Entonces, sin lugar a dudas, Pablo comprendía la soberanía de Dios. Lo vemos en los versículos que ya hemos estudiado. Pero sin lugar a duda también comprendía la responsabilidad que a cada creyente le corresponde de orar constantemente, insistentemente por sus hermanos. Jesucristo en la parábola de la viuda y el juez injusto, en Lucas 18, dice: Jesús les habló enseñándoles de la necesidad de orar persistentemente. Y Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 9, muestra esta realidad, que él entendía la necesidad de orar por sus hermanos en forma persistente, en forma continua, de orar siempre por ellos. Colosenses 1:9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces Pablo comprendía la soberanía de Dios en la salvación de cada uno de sus hermanos. Pero también entendía la responsabilidad que a él le cabía, no solamente como apóstol, como aquel que había fundado la iglesia en Éfeso, de orar por sus hermanos, sino como una muestra de que todos deben de orar. Por algo él dice, volviendo a Efesios capítulo 1, dice: por esta causa también yo. Lo más probable es que hubiesen más gente, más hermanos de otras ciudades, quizás los mismos efesios. Ustedes oran agradeciendo a Dios por lo que Dios les ha dado. También yo por ustedes. Entendían, tenían arraigado en su corazón y en su mente la importancia de la oración constante por la iglesia comprada en la cruz del Calvario con la sangre de nuestro Salvador Jesucristo. El versículo continúa diciendo: por esta causa también yo, habiendo oído. Pablo en algún momento se había enterado de lo que sucedía en la iglesia en Éfeso. Tenía sus ayudadores, tenía sus colaboradores, que aparte de llevar las cartas, le traían información. Tíquico era uno de ellos, por ejemplo. Tíquico no solamente llevaba la carta, quizás la leía, sino que también además llevaba información de vuelta. Tenemos registros, por ejemplo, en las cartas a los Corintios, donde hay una cierta respuesta de los corintios. Porque él les dice en alguna, no tengo el pasaje, pero él les dice: como ustedes me preguntaron o como me preguntaron, yo les respondo, o según lo que ustedes me contaron, yo les digo. O sea, había una comunicación, no era solamente hacia un lado, sino que había una retroalimentación. Entonces en Éfeso no tenía por qué ser distinto. Y sin lugar a dudas, en la iglesia en Éfeso no todo era perfecto. Porque hay situaciones que Pablo tiene que reforzar, tiene que corregir, como lo vamos a ver en capítulos próximos. Pero sin lugar a duda, la información que Pablo recibió de la iglesia en Éfeso era una información positiva. Eran buenas noticias. Por eso Pablo agradece, por eso Pablo ora.
y testifica de la vida cristiana de los de la iglesia en Éfeso. Y esto a nosotros nos da una señal, nos da una enseñanza. Muchas veces nosotros en nuestras listas de oraciones ponemos las necesidades de nuestros hermanos. Que está enfermo, que está con problemas en el trabajo, que está con problemas de salud, que está con problemas donde vive, etcétera, etcétera. Y cuando nosotros comenzamos a orar en nuestra humanidad caída, terminamos con la sensación, chuta, el hermano que está polillado. Y nuestra imagen es negativa de nuestro hermano. De alguna manera. Y le pasa algo más y dice, chuta, el hermano. Ahora sí que cayó hondo. Pablo aquí sabía de las debilidades de la iglesia en Éfeso. Sabía que había cosas que corregir en la iglesia en Éfeso. Pero no se enfoca en pedirle, Señor, ayuda a los de Éfeso. Mira, ya están haciendo esto, ya están desordenados con la ofrenda para las viudas, ya están haciendo esto acá. Lo primero que hace es decir, gracias Dios, porque los que están ahí son tus hijos, porque tú los has bendecido, porque tú has puesto su fe en ellos, porque ellos están demostrando su amor, porque ellos están comprendiendo la verdad. Necesitan conocerla más y comprenderla de mejor manera. Pero gracias por ellos. Y es así como también nosotros debemos orar. Gracias por mi hermano, porque tú lo has bendecido, porque lo he visto en la iglesia, porque ama tu palabra, porque cuando canta, canta de corazón. Y después de dar gracias, Señor, ayúdalo en sus dificultades, en sus problemas, en su salud, en lo que sea. Eso genera en nosotros una visión equilibrada de nuestros hermanos. Y sin lugar a duda también nos ayuda a tener una mayor cercanía, un mayor aprecio. Porque quizás hasta podemos caer en las supersticiones. No, mejor no me acerco porque no vaya a ser que me pegue la mala suerte. Pero si comenzamos a ver las cosas buenas, vamos a tener esta imagen equilibrada. Y eso, sin lugar a duda, va a ser de mucho beneficio para la comunión dentro de la iglesia. Entonces Pablo, teniendo como razón fundamental las bendiciones espirituales de los efesios, y habiendo oído de dos razones, es como que Pablo les dijera, miren, Efesios, ustedes son esto y esto, y a razón de estas dos cosas, versículo 16, no ceso de dar gracias por ustedes. Pablo quería poner énfasis en estas dos virtudes que los de la iglesia en Éfeso tenían. Porque podría haber dicho, hermanos efesios, yo no ceso de dar gracias por ustedes, porque he visto esto y esto. No, su foco era en este momento realzar las virtudes que los efesios tenían. ¿Cuáles eran esas dos virtudes? Versículo 15. Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Dos virtudes. Fe en el Señor, amor por los santos. Veamos la primera. Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Pablo, lo más probable es que no conociese a todos los hermanos de la iglesia en Éfeso. Habían pasado un par de años ya desde que había estado ahí. Se había marchado. Tenemos la historia ahí en Hechos 18, si no mal recuerdo, cuando se despide de los ancianos y los ancianos llorando lo despiden en la barca, porque se estaba yendo aquel que los había instruido. Y de ahí Pablo no volvió a estar presente en Éfeso, solamente se enteraba a través de sus colaboradores de la iglesia en Éfeso. Entonces lo más probable es que la iglesia hubiese crecido, que habían miembros nuevos dentro de la comunidad. Por lo tanto, teniendo esto en mente, lo más probable es que no los conociese a todos. Pero a pesar de eso, de no conocerlos, solamente por lo que había oído de un buen testigo, de un buen colaborador, que daba fe de que lo que decía era verdad, por esa razón,
Él agradece, llora por sus hermanos, de haber oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Si lo hacemos en nuestra iglesia, y la pregunta, por ejemplo, ¿usted conoce a todos los hermanos de la iglesia en Monte Águila? Y la respuesta es obvia, no. Pero eso no es impedimento, no es una barrera para orar por ellos. Porque viene el hermano José Belmar, por ejemplo, anciano de la iglesia. Nos dice, la iglesia está bien, tenemos hermanos, los que sean, 20, 30, 50, 100, da lo mismo. Nosotros no los conocemos a todos. Lo más probable es que del Congreso ahora quizás haya alguien podido llegar a la iglesia. Y está en la común fe. Están todos con la fe en el Señor Jesús. Razón suficiente para agradecer por ellos, aunque no los conozca. Todos los santos, dice Pablo en el versículo más adelante. Entonces la fe que los hermanos de Efesios están demostrando es una fe correcta, una fe firme, porque es una fe en el Señor Jesús, que es el autor y consumador de la fe, pero que además es el medio, es la vía por quien nosotros recibimos todas las bendiciones espirituales. Efesios 1:3, claro, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y dentro de los pasajes sucesivos, la frase en Cristo se repite. Entonces los efesios tenían esta realidad, ellos entendían que sus bendiciones que ellos tenían estaban en Cristo y depositaban su fe en aquel que había dado su vida, que había redimido sus pecados, que había perdonado sus pecados y que había entregado su vida por ellos. Entonces, sin lugar a dudas, de alguna manera, esta es la primera razón por la que Pablo ora por los efesios, pero también esto a nosotros nos muestra que el pueblo o la comunidad de Efesios, de la iglesia de Efesios, de los Efesios, era una comunidad que estaba vinculada con Cristo. A quienes Pablo se está dirigiendo eran los que habían recibido todas las bendiciones espirituales. Y si miramos hacia el lado nosotros o hacia atrás, hemos recibido todas esas bendiciones espirituales, cada uno de nosotros. ¿Por qué no orar por nuestros hermanos entonces? Continúa diciendo, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Los hermanos en Éfeso no solamente tenían la fe correcta en el Señor Jesús, bien cimentada, bien entendida, sino que además de eso, tenían amor. Y esta es la segunda razón que Pablo esgrime, que Pablo anuncia, que Pablo escribe y que da pie para su oración. Primero, porque tienen la fe correcta. Segundo, porque aman a todos los santos. Entonces, además de que su fe era genuina, bien fundada, además estaba dando el fruto correcto. O sea, no tenemos por dónde dudar de la fe que tenía la iglesia en Éfeso. Mire lo que dice Gálatas, la carta anterior a Efesios, Gálatas 2, versículo 20. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando nosotros, hermanos, entendemos
la importancia de vivir en fe en Jesucristo, tenemos que también manifestar el amor de Cristo en nosotros. No se puede separar, no se puede dividir la fe en Cristo del amor de Cristo. Van unidas. Lo que ahora lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, quien me amó. Entonces, ¿cómo comprendemos este amor? Y el amor no es solamente un sentimiento, en el caso de alguna pareja, las maripositas en el estómago, sino que, mire lo que dice Juan en su primera carta, en el capítulo 4. Primera de Juan 4, versículos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dicho quizás en una frase, la expresión visible de amor es porque hemos nacido de nuevo. El que no nace de nuevo, el que no nace de Dios, el que no nace de lo alto, del cielo, como dice Juan capítulo 3, no puede demostrar amor. Porque no ha conocido a Dios, porque no tiene la esencia de Dios en su corazón. Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu es, ¿qué es lo primero que dice? ¿Será coincidencia que la primera manifestación del fruto del Espíritu es el amor? Y de ahí viene el resto. Cuando nacemos de nuevo, cuando Dios pone su Espíritu Santo en nosotros, lo primero que nace en nosotros es el amor. El amor a Dios. Porque nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y si amamos a Dios, tenemos que amar a los que nos rodean. John MacArthur dice, la oración es la respuesta espontánea del corazón que cree a Dios. Si creemos a Dios, tenemos que responder en oración. Si creemos en Dios, si conocemos a Dios, tenemos que responder en amor. Pablo está diciendo, ustedes tienen fe, tienen amor, oro por ustedes. Creo en Dios que los escogió, que los bendijo con toda bendición espiritual. Mire lo que dice, sigamos aquí en la primera carta de Juan, capítulo 12 y 20. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. 20. Si alguno dice a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces la manifestación de amor que los efesios tenían estaba en correcto alineamiento con la fe que ellos tenían en el Señor Jesucristo. Cuando nosotros tenemos fe y demostramos amor, Dios permanece en nosotros. Es una manifestación del nuevo nacimiento. Y ese amor debe ser desinteresado y sin mirar la condición que aquel que va a ser receptor de nuestro amor tiene. Dios no hace acepción de personas. Porque si hubiese sido acepción de personas, ninguno de los que estamos aquí hubiese estado aquí. Dice, no, tú pecaste contra mí. Tú también. Tú también. No, ya, permiso, me voy. Pero no hace excepción. Él nos amó.
Y nosotros debemos amar de la misma manera que Dios nos amó, a través de su Hijo. Por eso Pablo les dice, y de vuestro amor por todos los santos, no por unos poquitos, no por los que están aquí, no, por todos los santos. Primera carta de Juan, el capítulo 3, capítulo anterior al que estamos leyendo, versículo 14. Primera de Juan 3, 14. Mire lo fundamental, hermanos. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a sus hermanos permanece en muerte. Fuertes palabras. ¿Amamos desinteresadamente a todos los santos? Si no, examinemos nuestro corazón y nuestra fe, porque puede que no hayamos estado en el Señor todavía. Samuel Pérez Millo dice, no hay otra manifestación de seguimiento a quien es amor absoluto que la vida llevada a cabo en la esfera del amor. Si somos discípulos de Jesucristo, somos buscadores de Cristo. Cristo, la mayor manifestación que hizo hacia nosotros fue su amor. Andemos también nosotros de la misma manera. Hermanos, el amor es la sustancia, es el material primario de cada una de nuestras obras. Vamos a revisar algunos pasajes. Acompáñenme a la primera carta a los Corintios, capítulo 13. Este capítulo está, si bien habla de la preeminencia del amor, no debemos olvidar el contexto que tiene. Capítulo 12 habla de los dones, el 14 sigue hablando de lo mismo. En medio de la enseñanza de los dones está este capítulo maravilloso del amor. Pero nos ayuda a entender por qué el amor es este material primario que debe estar fundamentado, debe estar a 100% en nuestras obras. Dice, si yo hablase, 1 Corintios 13:1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y podemos leer todo el capítulo y sigue la misma línea. Si no tengo amor, si no tengo amor. Y como resumen podemos ir al último versículo del capítulo 12:31. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. El camino del amor. La fe auténtica, la fe cristocéntrica, sin lugar a dudas se va a manifestar en obras. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1. Primera Tesalonicenses 1, capítulo 1, versículo 3, dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de las obras de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Las obras de vuestra fe. La fe lleva a hacer obras. No al revés, no las obras llevan a la fe. Las obras son un resultado de la fe. Y último pasaje de esta sección, capítulo 5 de Gálatas. Hemos dicho, 1 Corintios 13, el amor es la sustancia primaria de nuestras obras. Debe ser la sustancia primaria de nuestras obras.
Tesalonicenses, las obras de vuestra fe. Miren lo que dice Gálatas 5, versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. ¿Qué es lo que vale? Sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. Fe en el Señor Jesucristo. Amor por todos los santos. No se pueden separar. No, si yo creo en el Señor Jesucristo, si amas a tus hermanos, no mucho porque me miran feo cuando llego a la iglesia. Hacemos. Y eso que hacemos o eso que obramos no tiene 100% de amor, es una obra que no está basada en la fe y por lo tanto es una obra que no agrada a Dios. Porque la fe obra por el amor. Tribunal de Cristo vamos a llegar, nuestras obras, heno, paja, hojarasca van a ser así en el fuego. Las que sean de plata, oro y piedras preciosas soportarán la prueba. Examina tus obras, porque las que no tengan 100% de amor van a ser heno, paja y hojarasca. Pero las que estén rebosantes de amor van a pasar la prueba. Los hermanos en Efesios tenían estas dos virtudes. Vuestra fe en el Señor Jesucristo y vuestro amor por todos los santos. Dos razones que Pablo esgrime para orar por ellos. Para dar gracias por ellos. Nuevamente, Pablo aquí no está citando los diezmos, la ofrenda, el bien que le hicieron, cómo los hospedaron, que le dieron o no le dieron almuerzo cuando estuvo con ellos. Nada. Solamente dos cosas que han sido derramadas en los de la iglesia en Éfeso por la soberanía de Dios. Y hay otras cosas que debemos considerar. Muchas veces cuando decimos vamos a orar por la iglesia, en muchos lugares, y quizás hasta nosotros mismos no escapamos a esta realidad, es que nos fijamos lo primero en las cosas materiales. Que queremos un lugar, queremos un templo propio, un terreno para poder tener un lugar, no estar desarmando, etc. O con la organización eclesiástica de que el culto, que los estudios, que viene el pastor, que la cena del Señor, que el congreso. Sin lugar a dudas que hay que orar por eso. Es necesario orar por eso. Pero Pablo, cuando le está hablando y escribiendo a la iglesia en Éfeso, no le dice, oro por ustedes y doy gracias porque tienen una tremenda sinagoga donde ustedes se reúnen. O porque tienen un programa de iglesia pero espectacular con estudios los martes, los jueves, el culto el domingo. ¿No? Lo que Pablo hace es preocuparse de las cosas importantes, que es la madurez espiritual de la iglesia, de su fe y su amor. Entonces no debemos de perder la vista y el foco de las cosas importantes. Lo primero es la vida espiritual de nuestros hermanos. Eso es lo fundamental. Lo otro también, parafraseando, cuando Jesucristo estaba hablando de los diezmos con los fariseos, los escribas, ustedes diezman de esto, otro, pero dejaron de hacer las cosas que a Dios les importa. Tienen que hacer eso, pero sin dejar de hacer esto otro. Parafraseando eso, podríamos decir, no dejen de orar por lo material, pero lo más importante es orar por la salud espiritual, por el bienestar espiritual. Eso es lo importante. Esto se va a deshacer. Esto lo vamos a dejar de habitar en algún momento. Pero la vida espiritual, abundante,
concreta, fundamentada en Cristo, es plata, oro y piedras preciosas. Es el tesoro que tenemos en el cielo, donde la polilla no corrompe, el hollín no corroe, etcétera, el ladrón no hurta, etcétera, etcétera. Es como, nos ganamos el loto, 10.000 millones de pesos, y llega un banco medio de dudosa reputación, con un sistema informático que cualquier cosa lo violenta y roban todo, y llega un banco así, con toda la tecnología, con guardias, con todo, 200 muros para poder ingresar a las bóvedas. ¿A dónde vas a dejar tu dinero? ¿O debajo del colchón? Vamos a elegir, es una cantidad importante de dinero. Se la vamos a confiar a alguien que lo resguarde, para que no se corrompa, para que no lo roben. Bueno, la vida espiritual es lo importante, es el mayor tesoro que podemos tener. Tenemos que depositarlo donde no se roba, donde no se corrompe, donde las cosas son eternas. Eso es lo importante. Ese es nuestro foco. Entonces Jesucristo les dijo, buscad el reino de Dios y su justicia, y estas cosas terrenas, esto aquí, lo que van a comer, lo que van a vestir, lo que van a beber, eso se los doy yo porque eso no me importa. Búsquenlo de arriba. Eso es lo que tiene peso. Eso es lo que tiene valor. Y segundo, entre el amor y la fe, o la fe y el amor, tiene que haber un equilibrio. No, nosotros aquí en la iglesia somos puro amor. No, el amor, no, amor, todo amor. O somos pura fe. No, aquí nosotros somos pura doctrina y la fe del Señor. Miren, hermanos, una iglesia que tiene solamente fe y no tiene amor, solo es una comunidad religiosa. Como los fariseos. Los fariseos hacían todo ya en una vida moral excelente. Jesucristo, hagan como ellos hacen. Ellos siguen la ley tal cual, pero no piensen como ellos, no sigan, digamos, su esencia, porque no están vacíos. Pero si por el contrario decimos, no, nosotros somos puro amor, no, nada de fe aquí, somos amor, vamos a ser tal cual como una organización sin fines de lucro. Una Cruz Roja, un Greenpeace, si nos vamos para el lado del medio ambiente, donde todo es amor, pero sin fe. Están motivadas solamente por la acción social, pero están muertos espiritualmente. Hay que tener un equilibrio. La fe debe llevarnos al amor en forma equilibrada. Entonces Pablo en este versículo esgrime las dos razones por vuestra fe, por vuestro amor, para en el versículo 16 decirles que ora por ellos. Versículo 16 dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Entonces, luego de decirles las dos razones, por su fe y por su amor, Pablo explica que esto es lo que lo ha llevado a orar por ellos, a dar gracias por ellos. Y insisto, Pablo no da gracias por ellos porque los de Éfeso le hubiesen dado algo a Pablo. Aquí Pablo en ningún momento lo nombra, solamente hace alusión de que la iglesia en Éfeso ha sido bendecida de parte de Dios. Razón suficiente para orar por ellos. Y eso obviamente ha redundado en las obras, en tener fe y en el amor. Pero porque Dios primero obró en ellos. Recordemos el versículo 15. Por esta causa, también yo. Entonces la pregunta es, ¿qué otra razón necesitas para orar por tu hermano? Si aquel que tienes sentado al lado, al frente, atrás,
ha sido un bendecido de parte de Dios, con toda bendición espiritual. Para Pablo es suficiente. Para ti es suficiente. Pablo dice, no ceso de dar gracias por vosotros. Esta manifestación de gratitud de Pablo es hacia Dios. Obviamente las oraciones están dirigidas a Dios, lo vamos a revisar en un momento. Pero aquí Pablo, su acción de gracia es hacia Dios, no hacia los hermanos. Oh hermano, gracias por salvarte, gracias por tu elección, gracias porque eres predestinado. No, gracias Dios, porque los predestinaste a ellos. Predestinaste a mis hermanos, los elegiste, etcétera, etcétera. Dios fue el que llevó a cabo todo el plan de salvación desde principio a fin. Dios nos escogió, Dios nos predestinó, por medio de Jesucristo nos redimió, nos perdonó los pecados, nos iluminó y por medio del Espíritu Santo nos sella y nos hace herederos. No hay nada más. Dios es el que ha hecho todo. Y esta realidad de dar gracias por los hermanos es algo que Pablo hace en forma constante. No solamente porque aquí lo diga, no ceso de dar gracias por vosotros. Rápidamente, mira lo que dice Romanos 1, versículo 8. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Primer ejemplo, no eran solamente por los de Efesios que daba gracias, sino que también por los de Roma. La iglesia en Roma no fue fundada por Pablo. Quizás los conocía algunos, pero daba gracias por la iglesia en Roma. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 11. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Oración de gracias por los santos. Solo uno más, Filipenses, capítulo 1, versículo 4. Siempre en todas mis oraciones rogando, con gozo por todos vosotros, con alegría, dando gracias por todos los santos. Entonces Pablo mostraba esta realidad de lo importante que es dar gracias por los hermanos, por sus vidas, por ser redimidos, por ser rescatados. Y dar gracias a Dios por ello. Él es el que hizo todo. Lo único que podríamos decirnos entre nosotros mirándonos al rostro es decir, mano, gracias por tus pecados, porque en eso Dios se ha glorificado. Y nosotros decimos, chuta, gracias Señor. ¿Qué vamos a decir? No, es que mis pecados eran mis pecados. El que se gloríe de esa forma creo que ha perdido un poco la vista. Nuestra visión de gratitud por la iglesia deben estar en Dios. Él es el que ha actuado, Él es el que ha hecho todas las cosas. Un par de versículos para mostrar esto de que Él no cesa, no solamente da gracias, y lo hemos visto a lo largo de los pasajes que hemos leído. Revisemos algunos más. En la carta a los Efesios, capítulo 5, Pablo de alguna manera les repite o les recuerda
a la iglesia en Éfeso, le dice, dando siempre gracias, capítulo 5, versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando siempre gracias por todo. Romanos, capítulo 1, versículo 9. Primero le dice que da gracias por los hermanos en el versículo 8. En el 9 dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Imagínense lo que les dice. Dios es mi testigo. ¿Testigo de qué, Pablo? ¿Por qué pones a Dios de testigo? De lo siguiente, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Quién podría decir algo así? Hermanos, digo, aquí está mi testigo. Yo siempre oro por ustedes. Relámpago, calcinado, por mentiroso. ¿Cuál es la importancia de orar por nosotros, hermanos? Ojalá algún día podamos llegar a lo que Pablo dice. Dios me es testigo que oro siempre por ustedes. Colosenses, último versículo, capítulo 1, versículo 3. Colosenses 1:3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la necesidad, la realidad está marcada en su escritura. Tenemos Romanos, tenemos Corintios, tenemos Tesalonicenses, tenemos Colosenses, lo mismo carta a Efesios que estamos estudiando. Tenemos varios versículos donde Pablo muestra no solamente el dar gracias por los hermanos, sino que la necesidad y de alguna manera la responsabilidad y la obligatoriedad que tenemos de orar por nuestros hermanos. Siempre. Siempre. No de vez en cuando. Ahí en Lucas 18, cuando Jesús habla de la parábola de la viuda y el juez injusto, ¿cuántas veces fue a insistir la pobre viuda? En la historia son por lo menos 3. ¿Serán más de 3 veces que nosotros alguna vez hemos orado por alguna cosa? Con suerte oramos, la primera noche, Señor, dame esto, la segunda, Señor, dame, y la tercera ya se nos olvidó. Sí, que no la segunda. Y ahí como a la semana, un mes después nos acordamos que no hemos orado y volvemos a orar la tercera. Por eso Jesucristo les dice, y les habló diciendo o enseñando de la importancia de orar sin cesar, de orar, de insistir en las peticiones. Esa debe ser la actitud que nosotros debemos de tener, de orar por nosotros, dando gracias y también orando. Pablo en esta sección está comenzando en estos 2 versículos, en el capítulo 1 de Efesios, porque después continúan los versículos posteriores haciendo una oración intercesora. Había una necesidad, como dice el versículo 17, para que el Dios, o sea, yo oro a ustedes primero dando gracias, pero también oro por ustedes para que Dios, lo vamos a dejar ahí porque lo vamos a estudiar más adelante. Pero había también otra razón en su oración, pero lo primero era dar gracias por cada uno de sus hermanos, por cómo había conformado la iglesia, por cómo la había bendecido. Efesios capítulo 1. Versículo 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. La gratitud de Pablo no solamente, se manifiesta la gratitud de Pablo en oración por ellos. No un golpecito de espalda. Bien, hermano. En oraciones.
De alguna manera dice, no ceso de dar gracias. De alguna manera podríamos nosotros, no cesa de dar gracias y no cesa en sus oraciones, porque lo que demuestra a lo largo de sus escritos, Pablo, no ceso de orar por ustedes, orando siempre por ustedes, siempre dando gracias. Entonces no solo es la gratitud, sino que también la oración. Y como les decía al inicio, tiene que haber un equilibrio. Pablo muestra aquí que hay una necesidad, que la vamos a ver más adelante. Pero lo primero que hace es dar gracias. Mira la fe, mira el amor. Tan necesitados en esto, pero me hace tener una visión equilibrada de mis hermanos. Ya hay que hacer de la iglesia, de nuestra congregación, de nuestra comunidad, una oración persistente delante de Dios. Cuando Pablo aquí dice, haciendo memoria, no es solamente que se acordara, porque eso es como la sensación que nos da, ¿no? Haciendo memoria, así como que de repente se acordaba. La palabra memoria es como, también es haciendo o nombrándolos, citándolos, recordándolos en mis oraciones. Entonces Pablo, esta oración que Pablo hacía por ellos era a Dios, sin lugar a dudas. No tenemos duda que Pablo oraba a Dios. Pero lo interesante es que la palabra que aquí dice oraciones, del griego proseuchón, en las escrituras, a lo largo de las escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, esta palabra siempre se utiliza en esa comunicación personal con el único Dios verdadero. Entonces está implícito aquí que Pablo oraba al único Dios verdadero dando gracias por la iglesia. Eso no lo nombra. Pero cuando la iglesia en Éfeso escuchó, súper mal pronunciado, pero no importa, proseuchón, en mis proseuchón, ellos entendieron que Pablo estaba dirigiendo sus oraciones al único Dios verdadero. No a otro, no a Artemisa, donde estaba el gran templo de la diosa Artemisa en Éfeso. El templo más grande, gigante, con unas columnas maravillosas en lo arquitectónico. Pero no, ella no. Al único Dios verdadero, ni uno de estos dioses paganos de aquí de su ciudad en Éfeso. Al único Dios verdadero yo oro por ustedes, a ningún otro. Entonces, su audiencia entendía que Pablo estaba intercediendo, dando gracias e intercediendo por ellos. Entonces, hermanos, para ir concluyendo, nuestra oración por nuestros hermanos debe ser una actitud que debemos de tener. Y no solo una actitud, sino que un quehacer diario y persistente. Nuestra oración no solo debe ser por aquellos que están pasando necesidad o una necesidad especial. De alguna manera, todos en el fondo, todos somos necesitados de Dios. Todos. Pero no solamente por los que tienen una necesidad especial. Todos. Porque además todos han sido bendecidos de parte de Dios. Razón suficiente para dar gracias por sus vidas. Entonces, ¿das gracias a Dios por la vida de tu hermano? ¿Tienes algún obstáculo mayor o que sea mayor a todas las bendiciones espirituales que Dios ha derramado en tu hermano para orar por él? ¿Hay alguna barrera mayor
a todas esas bendiciones? Porque si no estás dando gracias por Él es porque hay una razón más fuerte que todas las bendiciones espirituales. ¿No tienes razón para agradecer por tus hermanos? Hoy día tienes dos grandes razones para agradecer por tus hermanos: su fe y su amor. Y si alguna de las dos está débil, es porque es un bendecido de Dios, es un redimido, es un perdonado, es un escogido, un predestinado, un sellado y un heredero, suficiente para orar por él. Cito a Sproul para concluir. Cuanto más entendemos la soberanía de Dios, nuestras oraciones son llenadas con agradecimiento. La soberanía de Dios obró en cada uno de tus hermanos. Cuando entendemos eso, agradecemos a Dios. Oremos. Padre eterno, bendito Dios, te damos gracias en esta mañana por la vida de cada uno de nosotros. Gracias porque, Dios amado, tú nos has elegido, nos has predestinado, nos has redimido, has perdonado nuestros pecados, has iluminado nuestra mente, nos has hecho herederos y nos has sellado. Son razones más que suficientes para agradecerte por cada uno de nosotros. Y gracias, Dios, porque sin lugar a duda pusiste también tu fe en nosotros. La fe correcta en el Señor Jesucristo. Y sin lugar a duda, quizás con altibajos, con dificultades, también, Señor, tenemos tu amor en nosotros. Pero ayúdanos para ser agradecidos por cada uno de nosotros. 10 fueron los leprosos sanados. Solo uno volvió a agradecer. Señor, que no seamos así nosotros, sino que oremos con agradecimiento por lo que has hecho por cada uno de nosotros, sin importar si nos miraron o no nos miraron, si nos saludó o no nos saludó, si está pasando una necesidad especial o no. Podemos agradecerte porque tu gracia ha sido derramada tan maravillosamente en cada uno de nosotros. A ni uno le faltó nada de tu gracia, porque tu gracia cumplió todo el propósito de salvación. Las limitaciones no están en ti, no están en lo que tú hiciste. Las limitaciones están en nuestra condición caída, que necesitamos que nuestra mente sea abierta, que necesitamos doblegar nuestro corazón, necesitamos doblegar nuestra carne en santidad. Pero tú que completaste la obra la vas a completar. Que iniciaste la obra la vas a completar. Pero así como Daniel comprendió cuando leyó los rollos de Jeremías que se habían cumplido los 70 años y se postró en oración, así también nosotros, Señor, viendo tu obra hecha en nuestros hermanos, también derramemos nuestro corazón en oración y agradecimiento. Y también por intercesión, porque seguimos siendo necesitados. Gracias, Señor, por tu instrucción en esta mañana. Y ayúdanos, Señor, a irnos con esta carga en nuestro corazón. Si no lo estábamos haciendo, si lo estábamos haciendo a medias, desde hoy, Señor, con un propósito firme, con una convicción
arraigada en nuestras vidas, podamos, Señor, disponernos continuamente, siempre, sin cesar, en oración agradecida por nuestros hermanos. Gracias, Padre Santo, porque sin lugar a duda, tu palabra nos perfecciona. Imperfectos éramos. Hoy día, con tu instrucción, somos un poco menos imperfectos para poder llevar a cabo toda buena obra que tú has preparado para nosotros. Gracias te damos, Dios bendito, en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.